vuelta aquí en Contrapunto rapidito y con José Irazábal, como les prometimos, vamos a recibir con mucho gusto a Daniel Buquet. Daniel, gracias por acompañarnos, buenas noches. Un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. José. Sí, decíamos recién cuando presentábamos el programa, Daniel, qué fenómeno el de Novik, ¿no? ¿Cuánto hace que en la política uruguaya no se daba un caso de estas características? Algunos lo llaman outsider, otros lo llaman, bueno, gente que ingresa a la política sin defender la política en sí misma. ¿Cómo lo analizamos? Las dos cosas, ¿no? El outsider es simplemente una figura que ingresa a la política teniendo una acumulación de popularidad, prestigio, fuera de la política. ¿Es el caso de Novik? Bueno, es el caso de Novik, pero podría ser el caso de Tabaré Vázquez, porque hasta cierto punto, cuando Tabaré Vázquez se candidateó como candidato a intendente del Frente Amplio, no tenía una gran trayectoria política. Es cierto que se dedicaba a la política, que había participado en el proceso del referéndum contra la ley de caducidad, pero su prestigio, él era conocido como médico, como dirigente de fútbol, y de alguna manera traslada ese capital social a la política. Igual lo trae un partido en este caso, lo van a buscar desde el Frente Amplio como candidato. Él ya era Frente Amplista, y por supuesto dentro de su propio partido es que después desarrolla una carrera política. Pero la diferencia acá vendría a ser el segundo aspecto, y es que Novik viene a la política con un discurso antipolítico, que no es el caso de Vázquez. O sea, Novik tiene las dos cosas. Es un outsider y además ingresa a la política con un discurso contra los políticos, contra los partidos, contra las ideologías, en fin, con esas características. Que responde, por cierto, a un estado de opinión que no solo ocurre en Uruguay, sino en el resto del mundo, y es que precisamente la política, los políticos y los partidos políticos han caído en la consideración de la ciudadanía. Son los responsables que aparezcan los Novik. Bueno, se generan los espacios apropiados para que alguien con este tipo de características los aproveche. Ahora la pregunta, Daniel, que mucha gente se puede hacer es si una propuesta carente de anclaje ideológico en Uruguay puede tener cierto destino favorable. En otros países, no se precisa ir muy lejos, en Argentina sí logró el triunfo. ¿En Uruguay podría eventualmente...? Sí. Yo cuestionaría que la propuesta fuera carente de anclaje ideológico, más allá de que explícitamente así lo plantea Novik, ¿no? Él dice que está en contra de las ideologías. De todos modos, él plantea un discurso que se parece, por ejemplo, al de Macri, que no sé si es el caso que tenías en mente, donde promueve la eficiencia, el buen funcionamiento, los criterios técnicos, etc. Y en realidad estas son componentes de la ideología que convencionalmente llamamos de derecha, ¿no? De alguna manera, en el terreno ideológico, la justicia y la eficiencia son como contrarios, ¿no? Si yo quiero hacer mucha justicia, voy a limitar la eficiencia, y si yo quiero ser muy eficiente, voy a dejar de lado la justicia. Entonces, en ese sentido, las izquierdas son más justicieras, quieren repartir, quieren igualar los ingresos, favorecen la igualdad, y entonces el discurso tecnocrático eficientista es de derecha. O sea, es un discurso que las derechas comparten, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Novik tiene en personas con visiones de derecha un terreno favorable. Pero además es cierto que hay gente que no se ubica a sí misma en términos de izquierda o derecha, que no cree que eso sea relevante, en fin, o que incluso ni siquiera lo entiende bien. En Uruguay, a diferencia de Argentina y otros países, la distinción izquierda-derecha es relevante para mucha gente, pero no para toda la gente, para mucha gente es relevante. Entonces, él puede apelar, por un lado, al apoyo de gente que se ubica en la zona de la derecha, centro-derecha del espectro ideológico, y también a gente que no cree que esa distinción sea relevante, ¿no? Pero sobre todo, a lo que apela Novik, esa gente que está decepcionada, ya no de un partido o de otro, ya no de los blancos, de los colorados o de los gobiernos del Frente Amplio, sino que está más decepcionada del sistema en su conjunto. Claro. Como que todos los partidos son lo mismo, como que al final ninguno te resuelve los problemas, como que son todos corruptos, como que todos están para beneficiarse
personalmente y se olvidan de los problemas de la gente, etc. Este es un poco el discurso antipolítico, antisistema político de Novik, que tiene en la población gente que lo puede apoyar. Y con ese marco, ¿crees que Novik puede recibir la adhesión de un votante independiente que en la última elección, por ejemplo, votó al Frente Amplio? Esa es una pregunta que te hago. Y la otra, ¿es capaz de recibir a dirigentes eventualmente frente amplistas? Porque hasta ahora Novik ha pescado en la pecera de la oposición, digamos. Sí. No, bueno, yo creo que lo que él puede recibir desde el Frente Amplio, sea votantes o dirigentes, es marginal en su proyección de corto plazo. Alguien puede ir. El Frente Amplio tiene casi la mitad de los electores uruguayos. Los izquierdistas son menos del 30%. Por lo tanto, el Frente Amplio recibe muchos votos de gente que no es de izquierda, ya sea que es de centro o incluso que no se define ideológicamente. Por lo tanto, hay un espacio posible para Novik. Dependerá su capacidad de captar a esta parte del electorado de lo bien o mal que le termine yendo al Frente Amplio hacia 2019, ¿no? El contexto económico no es favorable y bueno, cuanto menos favorable sea el contexto económico, mejor para Novik o para cualquier opositor, en definitiva. Ahí Novik tiene el mismo espacio de captura que el resto de los opositores. Pero yo creo que Novik tiene un espacio más privilegiado de captación porque no depende de cómo le vaya al gobierno o al país o al Frente Amplio mismo en el espacio opositor, porque los opositores no van a votar al Frente Amplio, van a votar oposición, pero entre los opositores que están decepcionados de los partidos tradicionales, ahí la opción Novik es mucho más atractiva y poderosa. Daniel, si hicieras un ejercicio de imaginación sobre cómo ves todo este proyecto de Novik en unos años, mirando a la elección nacional. Porque muchos preguntan, ¿va a generar Novik un nuevo partido político? ¿Es así que se va a presentar? ¿Qué pasa con el Partido Colorado en caso de que Novik aparezca con ese nuevo partido? ¿Qué margen le queda, por ejemplo, al Partido Colorado y también cómo le pega al Partido Nacional? Sí, yo creo que ya es evidente que Novik va a ir con un nuevo partido, que creo que no va a ser el de la concertación, primero porque los blancos y los colorados no están muy afín, interesados en proporcionarle o facilitarle el uso del lema, y además porque creo que él no le interesa mayormente usar esa denominación, porque si bien ya se usó, no creo que tenga un valor simbólico particularmente relevante, ¿no? Él no va a ir al Partido Colorado como se especuló, como quizá algún dirigente colorado pretendió en algún momento, y estas incorporaciones desde el Partido Nacional de alguna manera reafirman que, bueno, no se va a ir al Partido Colorado con dirigentes del Partido Nacional ex dirigentes. Por lo tanto, va a tener un partido nuevo, lo del nombre es lo de menos, y hoy luce como que puede tener cierto éxito. Ahora, el éxito es relativo, ¿no? Porque hasta donde se ha podido ver a través de las encuestas, la posición del Partido Nacional es bastante firme. La posición débil en la oposición es la del Partido Colorado. No menciona al Partido Independiente, digamos que de alguna manera tiene un espacio más pequeño, pero tal vez más firme que el del Partido Colorado. Entonces, seguramente el primer espacio de adhesión, en los hechos fue así, ¿no? Que logró Novik es entre colorados, entre dirigentes colorados, algunos que ya en el... Se prenden todas las alarmas en el Partido Colorado con esto, ¿sí vos? Y yo digo que sí, primero porque ya tuvo una fuga en la versión original, cuando el Partido Colorado estaba por designar su propio candidato a intendente de Montevideo para el Partido de la Concertación, sectores del Partido Colorado adhirieron a la candidatura de Novik y luego se escindieron del Partido Colorado, ya directamente incorporándose a esta nueva formación. Luego, por esto que yo te decía, que el Partido Colorado, salvo que el Partido Colorado presentase hacia 2019 una oferta electoral muy renovada y muy atractiva, que hoy no se perfila, pero obviamente hay muchos colorados buscando opciones en ese sentido, entonces no lo vamos a descartar. Pero desde lo que se ve hoy, el Partido Colorado presentándose ante el electorado con más o menos las mismas figuras y opciones que ya presentó, que se mostró muy débil, bueno, es el que estaría destinado en principio a sufrir el mayor golpe producto de un ascenso de Novik, que algunas encuestas le dan
una intención de voto que podría ser respetable, pero que en ningún caso parece hoy, ¿no? Todo puede cambiar, que podría ubicarse como contendiente de un balotaje, ¿no? Ahí estas dos primeras posiciones, ¿no?, que irían a un balotaje siguen siendo Frente Amplio y Partido Nacional. Y bueno, si uno está a cómo cambia el sistema de partidos uruguayos, que ha cambiado mucho, ¿no? Si uno se ubica en la salida de la dictadura para acá, ha cambiado mucho, pero cambia gradualmente. No cambia, todo lo que cambió no lo cambia de una elección a otra, lo va cambiando poco a poco, elección tras elección. Entonces, bueno, si uno pensara que Uruguay va a iniciar un nuevo proceso de cambio electoral, si lo hiciera al ritmo que lo ha sabido hacer, bueno, quizá Novik lograra instalarse en el sistema político como una opción respetable, pero no una opción de triunfo en términos inmediatos. Ya que lo mencionaste, Daniel, el Partido Colorado, que es el más expuesto a esta situación, el surgimiento del movimiento, la irrupción de Amado, ¿es la pata de izquierda que siempre tuvo el Partido Colorado y últimamente estaba faltando? ¿Y en qué medida eso le puede ayudar al Partido Colorado? Sí, es difícil este escenario porque esa situación es bastante clara. De alguna manera los dos partidos tradicionales han tenido un problema similar desde los años 90, en la medida en que ambos partidos pactaron reformas más favorables al mercado que al Estado, con ese signo. Digamos, la izquierda es más favorable al Estado y la derecha más favorable al mercado. Es una segunda analogía con la de justicia y eficiencia, ¿no? Por lo tanto, el Frente Amplio, con su posición favorable al Estado, como que hegemonizó la gente que tiene esa visión más estatista, que es más de izquierda. Esto le pasó a los dos partidos tradicionales. De hecho, si uno mira los gobiernos, uno diría, bueno, el único gobierno blanco del periodo fue un gobierno más bien de tono liberal, ¿no? Más allá de que sus logros en esa medida no fueron tan grandes, por lo menos el discurso del gobierno de Lacalle era tendiente al neoliberalismo que estaba de moda en esos años. Los gobiernos de Sanguinetti eran poco más moderados, más socialdemócratas, digamos. Entonces, es raro porque si uno ubicara a los partidos, uno diría, no, el que está más cerca de la izquierda debería ser el Partido Colorado, que de hecho casi todo el siglo XX fue así. Sin embargo, la opción más progresista dentro del Partido Nacional se ha mantenido, ahora digamos con Larrañaga como su figura representativa, y el ala vallista del Partido Colorado se ha deteriorado mucho, no ha encontrado un recambio. Amado viene a reivindicar ese espacio, pero yo lo veo con un discurso muy radical y generando un enfrentamiento muy fuerte en el propio Partido Colorado, ¿no? La convivencia entre los sectores, digamos, más progresistas versus más conservadores dentro de los partidos tradicionales, es cierto, muchas veces se pelearon de manera muy radical, pero yo creo que cuando han prosperado es porque los dos sectores son potentes, pero además los dos sectores se articulan de una manera adecuada, ¿no? La otra pregunta, Daniel, es si ese espacio sigue existiendo. Esa es otra de las grandes preguntas dentro del Partido Colorado. Claro, no, pero el punto es, en la población hay un espacio, digamos, de centro-izquierda, que hoy en su mayoría está en el Frente Amplio, que obviamente en algún momento podría votar otra opción, sobre todo si al Frente Amplio le va mal o esa gente percibe que el Frente Amplio lo está haciendo mal. El punto es, ¿un ala vallista del Partido Colorado será un atractivo para ese tipo de gente? Todavía no está claro. Tal vez la radicalidad del discurso de Amado es buena para captar a algún frentista, porque el frentista, bueno, de alguna manera se hizo frentista renegando de los partidos tradicionales, etcétera, y Amado con esa belicosidad, bueno, tal vez lo convoque, pero ahí tenés un problema, que es este problema del que sobre todo se acusó a los partidos tradicionales antes de la dictadura, y es de su incoherencia, de que tener una a la izquierda y una a la derecha, donde prácticamente ideologías opuestas convivían en el mismo partido y sumaban sus votos. El Frente Amplio usó este discurso para cuestionar incluso el propio sistema electoral. Entonces, esa es la parte difícil.
yo soy de izquierda, me cansé del Frente Amplio, veo un dirigente colorado que dice lo que yo quiero escuchar y me simpatiza. Digo, bueno, pero está en el mismo partido que Bordaberry. ¿Quién va a ser el candidato? Porque una cosa es que Amado logre cierto apoyo dentro de su partido, otra cosa es que Amado sea el candidato presidencial del Partido Colorado. Este es un escenario que hoy no se visualiza como muy probable, yo no lo visualizo como muy probable, pero bueno, eso sí sería un nuevo Partido Colorado. O sea, si Amado fuera el candidato presidencial del Partido Colorado, tendríamos otro Partido Colorado. Daniel, la caída de las preferencias electorales del Frente Amplio, que están marcando sistemáticamente todas las encuestas, ¿te sorprenden o crees que está un poco de la mano con las dificultades que ha tenido esta segunda administración de Tabaré Vázquez en estos casi 2 años de gobierno? Sí. No sé, tal vez me sorprendió la última medición porque mostró una caída bastante estrepitosa, ¿no? Ahora no recuerdo los números, pero incluso quedó por debajo del Partido Nacional en intención, sin que el Partido Nacional hubiera crecido. Es decir, solo cayó el Frente Amplio, no sé, cerca de 10 puntos, por la magnitud. Ahora, el proceso de caída de la intención de voto del Frente Amplio me parece más comprensible. Sí, yo creo que el contexto económico es buena parte de la explicación. El Uruguay ha dejado de crecer o ha dejado, para no contradecir al ministro de Economía, ha dejado de crecer a buen ritmo. Y además el gobierno, digamos, se ha manejado en términos contracíclicos. Es decir, bueno, como la economía se viene empeorando o enlenteciendo el crecimiento, hay que ser cuidadoso con el gasto, con el déficit y todo lo demás. O sea, hace un discurso contractivo. Entonces la gente lo recibe, en todo caso, aumentado el problema. Claro. ¿No? Porque yo qué sé, en Argentina no hicieron lo mismo. Cuando había problemas económicos y restricciones fiscales, bueno, el gobierno igual siguió haciendo políticas expansivas, ¿no? No digo que haya que hacer eso, lo que quiero decir es que el mensaje del Frente Amplio refuerza la idea de que el tiempo económico es complicado, de que hay que ajustarse el cinturón y ese tipo de cosas. A la gente eso no le gusta. Entonces, eso genera decepciones, sobre todo a las personas cuya afinidad con el Frente es menos ideológica o tiene menos trayectoria. Digamos, el votante independiente que votó al Frente Amplio en 1, 2 o 3 elecciones dirá, bueno, no, pero ya no me sirve, me sirvió antes, no me sirve más. Este gobierno tiene dificultades, pero también el anterior, en fin. Puede jugar también allí, Daniel, el deterioro de los líderes, que en su momento, bueno, prácticamente uno podía decir, bueno, Tabaré Vázquez iba a ser el candidato en estas elecciones pasadas, estaba claro, en la anterior, bueno, apareció Mujica. ¿Puede estar jugando eso un deterioro fuerte de esas figuras? Sí, las propias figuras acompañan el deterioro de la intención de voto del Frente Amplio y de la imagen del gobierno. O sea, en opinión pública estas 3 variables se correlacionan, ¿no? La aprobación del gobierno cae, la intención de voto por el partido de gobierno cae y la simpatía por líderes, que siempre tuvo el Frente Amplio Tabaré Vázquez, a Mujica y Astori como las 3 figuras más populares de todo el espectro político nacional, también se deteriora. Y tal vez acá haya un problema para el Frente Amplio que es coyuntural, pero es serio, y es que yo no creo, hay 2 opciones, o bien en la próxima elección Mujica y Astori van a competir de nuevo por la nominación presidencial, cosa que puede ser que no tenga ningún efecto positivo sobre todo si el contexto no es bueno, porque la gente dirá, bueno, otra vez los mismos, ya estas personas mayores. O surgen los líderes que vienen en la segunda línea y que están en las gateras para alargar. Martínez, por ejemplo. Martínez un poco liderando esa segunda línea, pero también Constanza Moreira. Estaba Sendik, lo que pasa es que a Sendik este asunto del título lo ha prácticamente destruido, ¿no? Tendrían que pasar muchas cosas para que la imagen de Sendik recobrara potencia, y puede haber algunos más. Si el Frente Amplio lograra presentar hacia el año 2019 una camada de líderes más jóvenes, más atractivos, bueno, de alguna manera eso podría ser un factor que juegue a favor del Frente Amplio en una nueva contienda electoral, y el mantenimiento de sus principales líderes 5 años más luego de que, ¿no?
ya lo fueron, posiblemente no lo ayude para nada. ¿Crees que esta vez sí el Frente Amplio corre el riesgo de perder el poder en 2019? Y yo creo que es inevitable decirlo, porque, es decir, yo creo que ya corrió el riesgo. Es cierto, ganó las 3 elecciones, una en primera vuelta y las otras 2 en segundas vueltas, pero nunca ganó por tanto, ¿no? Es cierto que la última elección fue muy parecida a la anterior, sí. O sea, el Frente Amplio no perdió votos. De hecho, mantuvo la mayoría parlamentaria. Mantuvo la mayoría parlamentaria, pero en los 2 casos esa mayoría parlamentaria llegó apenas, y luego sí, la segunda vuelta la ganó con comodidad, pero una comodidad que es 52-48. Entonces, vos fijate que un pequeño cambio, estamos hablando de 2 puntos, ¿no? Un cambio de 2 puntos, de uno para otro lado, te da un empate. Si es 52-48, 2 puntos que se cambien es 50-50. Entonces, si pensamos las 2 cosas juntas, que la situación económica y sus consecuencias sociales y la percepción de la gente es más negativa que la que se tenía cuando fue la elección anterior. A esto habría que agregarle estas percepciones sobre la inseguridad, que es el tema top de la agenda, y el tema de la educación, porque no es solo económico el asunto, que no bajan. Tal vez a la gente le importe más el bolsillo que las otras cosas, pero las otras cosas también le importan. Entonces, si el panorama en ese sentido no es positivo, y si el Frente no es capaz de generar una oferta atractiva que renueve expectativas, bueno, yo veo que la situación es difícil para el Frente. Bien. Nos quedan 30 segundos, Daniel, para consultarte los movimientos de la oposición, pero en particular esta agenda para el progreso que promueve Larrañaga, la posibilidad de juntar a un espacio post-frentismo, como dice él. ¿Lo ves viable? ¿Cómo se baja a tierra la idea de Larrañaga? ¿Se puede bajar a tierra? No, a ver, es muy difícil porque tampoco está muy claro que haya una ingeniería detrás. Es que yo creo que no hay una ingeniería posible, ¿no? Lo que dice Larrañaga, por un lado, es obvio o es muy compartible. Bueno, tanto en el Partido Colorado como en el Partido Nacional, como en el Partido Independiente, como en el Frente Amplio, hay mucha gente que piensa de manera muy similar. Eso es correcto. Lo que pretende Larrañaga es decir, bueno, pero si esto es así, ¿por qué no gobierna ese conjunto que tal vez sea una mayoría, en lugar de que gobierne la mayoría frente amplista, que tiene algunos de esos, pero que tiene otros, claro. Los sectores radicales, vendría a ser del Frente Amplio, que no piensan del mismo modo? Bueno, porque la política uruguaya es una política partidizada. Entonces, yo creo que el discurso de Larrañaga y su búsqueda de diálogos y acuerdos con otros sectores, en realidad es una especie de abrirle camino a una especie de programa alternativo para un próximo gobierno que no sea del Frente Amplio, ¿no? Lo que pasa es que si gana la oposición en la próxima elección, probablemente ningún partido tenga mayoría legislativa. Claro. Por lo tanto, va a haber un presidente de la oposición y va a tener la necesidad de llevar adelante algún programa de gobierno con una mayoría legislativa. Lo que creo que está haciendo Larrañaga es trabajar para intentar constituir una mayoría o un número, una masa crítica, digamos, de gente en torno a un programa de corte más progresista que lo que podría ser el herrerismo o lo que podría ser hoy el Partido Colorado o Novik, por ejemplo. Pero claro, si el candidato a presidente del Partido Nacional es Lacalle Pou y es el que termina finalmente por ganar la elección, bueno, eso va a ser relativamente difícil. Claro, si el presidente fuera Larrañaga, automáticamente sería, bueno, no sé, Larrañaga presidente, convoco a todos los que estén de acuerdo con este programa, en fin, socialdemócrata, y vengan Colorado, Frente Amplistas y los que sean a apoyarlo. Es un poco abrir camino a una perspectiva programática que en algunas condiciones podría ser el programa de un gobierno de lo que hoy es la oposición en Uruguay. Bien. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Hacemos la pausa. Hacemos la pausa y seguimos aquí en Contrapunto.